Continuamos con nuestro Día de las Mujeres que están transformando la educación. En este encuentro vamos a estar hablando de educación y movilización hacia un desarrollo integral de las personas. La tenemos aquí a Karina Stokovac. Gracias por el tiempo que nos diste. Karina es gerente del Instituto Natura para Latinoamérica. Y hay una cantidad de preguntas para hacerte sobre la idea de cómo desde Natura acompañan al desarrollo de las mujeres. Karina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Patricia, es un placer, muchas gracias por invitarme, es un placer estar en la Feria del Libro, es uno de los eventos más lindos y en este espacio en particular. La empresa Natura es una empresa de cosméticos de origen brasileño con actuación en Latinoamérica. Tiene una vocación de trabajar en educación desde hace muchísimos años y en los últimos años lo que hizo fue crear su fundación para dirigir, canalizar toda la inversión social en educación a través de su fundación. Así es como estamos hoy aquí conversando sobre la naturaleza de esta actuación. Hay algo que sorprende, es que ustedes desde la página web cuentan un poco cuáles son los objetivos, tienen ahí una especie de explicación y hablan de capacitar a los consultores y consultoras de Natura. De alguna manera, el vendedor no alcanza con que venda, tiene que capacitarse. No, y no hablamos de una capacitación no para es una el capacitación trabajo, en ventas, por supuesto. Sino que es aprendizaje a lo largo de la vida. Natura cree mucho en el desarrollo, en que trabajar en red, como es la venta directa, ¿no? Es como ese modelo de venta directa, tiene muchísimas ventajas en el sentido de que se arma esa red en donde uno puede desarrollarse como persona, además de hacer un negocio. Entonces, el 90% de las personas que venden los productos de Natura son mujeres. Mujeres que vienen de diferentes antecedentes, lugares, perfiles. Y hay algo que nos une, que es que todos necesitamos aprender siempre para seguir estando activos, para resolver las necesidades, para poder responder a lo que el mundo nos pide, ¿no? Este mundo tan dinámico. Y entonces encontramos que muchas de estas mujeres no terminaron el secundario, o si lo terminaron, tampoco tienen competencias desarrolladas en lengua y matemática, porque nuestro sistema educativo tiene grandes brechas en ese sentido. Tampoco conocen demasiado sobre el mundo digital o la educación financiera, que son pilares, son fundamentales para la independencia, ¿no? Para la autonomía. ¿Ese acompañamiento es sobre la educación formal? Vos hablás de aprendizaje a lo largo de toda la vida. El aprendizaje a lo largo de toda la vida puede ser formal o no, eso no influye, pero de repente a las mujeres que no han terminado el secundario, ¿las acompañan en terminarlo? Sí, tenemos varios programas. Uno de ellos es para terminar la secundaria en Argentina, en Colombia, en Chile para acceder a la universidad, al igual que en Perú. Entonces, primero la educación formal. Todavía es increíble, ¿no? que haya muchas personas adultas que no han podido pasar por ese camino. Y esto lleva a veces hasta vergüenza de contarlo, además de las desventajas a presentarse a cualquier tipo de búsqueda laboral. Entonces, lo primero que hacemos es ayudar. Si alguien quiere terminar la secundaria, nosotros estamos ahí. Ya sea en Colombia se hace a través de la preparación para un examen. Acá apoyamos con tutores, no solamente para prepararse para las materias, sino para hacer todos los trámites, que son un montón, pero que las puedan hacer. Entonces ese es un campo de actuación, terminar la escuela secundaria. Otro tiene que ver con la educación financiera, que vemos que es un problema muchas veces hablar de dinero, soñar y ahorrar para esos sueños, hacer inversiones, destinar un poquito para acá y otro poquito. Hablamos desde el presupuesto doméstico, ¿no? Y creemos que es muy importante que las mujeres también tengan estas herramientas y estos conocimientos porque genera autonomía, ¿no? Y
Y eso hace a la calidad de vida de las mujeres sin duda. Y ahí tenemos varios programas, tenemos tutores, tenemos una serie de programas por WhatsApp, que es a donde, que esto lo que estamos mirando siempre, ¿no? Como pequeñas lecciones que uno puede hacer en unos minutos y seguir un camino de aprendizaje para cuidar su dinero, para hacer inversiones, para poder ahorrar, para tener una planificación financiera. Me encanta lo que decís. El programa, de hecho, mencionaste dos, pero tienen un montón de programas. Está, por ejemplo, uno que le presté mucha atención, que es el de educación digital, por ejemplo. Sí, bueno, y esto empezó, claro, la pandemia nos puso como sobre la cara esta necesidad de transformar los negocios y las relaciones e incluirlas en el mundo digital. Todavía hay un montón de mujeres que no están acostumbradas a usar las herramientas digitales para la vida, no solamente para los negocios. Y entonces ahí tenemos un programa de tutorías en donde mujeres que saben un poquito más enseñan a quienes todavía no se animaron a sacar una cuenta de mail o entrar a un home banking o entender de qué se trata una billetera virtual. Entonces, es una forma también de generar ingresos para muchas mujeres que son tutoras de otras, y creemos que los adultos aprendemos mucho mejor entre pares. Aprendemos cuando los temas nos interesan para la vida cotidiana y cuando quien nos enseña es alguien que sabe un poquito más, pero que entiende y que está en una situación similar a la nuestra. Entonces, el aprendizaje entre pares es fundamental. ¿Cómo deciden los programas? ¿Cómo se da el vínculo para descubrir esa necesidad? Es un poco teórico y es un poco práctico. La verdad es que nos basamos en lo que son las competencias del siglo XXI, ¿no? Y todas estas que mencionamos son competencias necesarias para cualquier ciudadano, y particularmente hablo de las mujeres porque además las mujeres, según dice mucha literatura, no solamente es muy importante la formación para su propio desarrollo, sino que son muy importantes porque influencian el entorno. Los hijos de las mujeres que terminan el colegio tienen mayor probabilidad de terminar el colegio, y así un montón de evidencias que dicen que esta influencia positiva en el entorno en relación a la educación se da cuando la mujer está en contacto con la educación. Entonces, nos apoyamos en lo que dice la literatura sobre lo que necesitamos saber los adultos, pero también estamos cerca y hay un montón de encuestas y la escucha, ¿no?, de lo que necesitan. ¿Dónde están los dolores? Los dolores están en que no llego a fin de mes, el dolor está en que no logro hacer un negocio online, los dolores están en que estoy aislada, y todo eso merma la autoestima, las ganas de seguir adelante, y sobre eso necesitamos trabajar. Entonces, es una confluencia de lo que dice la literatura y también lo que nos dicen las mujeres en la red. Te iba a preguntar por la respuesta de quienes toman el programa. Lo que pasa es que está buenísimo lo que decís, así que me pierdo un poco escuchándote. Yo tengo como un punteo de preguntas y abrís un montón de puertas. Pero quería preguntarte qué dicen las mujeres que toman el programa y también cómo hacen ustedes el seguimiento posterior. Para nosotros los resultados de alcance, es decir, queremos alcanzar la mayor cantidad de mujeres posibles, pero también los resultados de transformación, de aprendizaje, son fundamentales, somos obsesivos por los resultados. Entonces, les cuento cómo es, por ejemplo, el programa de tutorías digitales. El primer contacto se hace por teléfono. Un tutor llama a las personas que pidieron tener tutorías y hacen una pequeña encuesta para definir en qué nivel de conocimiento está. Entonces, ya desde el momento que se empieza cualquier iniciativa de aprendizaje, se sabe en qué sabe y qué necesita aprender. Hace todo el programa y al finalizar el programa también hay una pequeña encuesta para detectar cuáles fueron sus aprendizajes. Y además se hacen encuestas a nivel de la población de consultoras para entender si con toda esta oferta educativa hay mejoras en términos de la población. Entonces sabemos una por una cómo va yendo y sabemos también
cómo la población va respondiendo. En caso de cuando hacemos las formaciones por WhatsApp es aún más fácil, porque por WhatsApp se pueden hacer esos diagnósticos y esas evaluaciones finales muy fácilmente. Entonces todo tiene que estar medido y les cuento algunos números. El año pasado participaron 80.000 mujeres solamente en los países que nosotros llamamos de América Hispana, que son Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Un montón, ¿no? 80.000 mujeres haciendo cursos para aprender tanto del mundo digital como del mundo financiero. Hay unas 5.000 personas en Argentina solamente terminando el secundario de esta red, que además no son solamente consultoras, pueden ser madres, hijas, porque también tienen la posibilidad de acceder a las tutorías. Y si te hablo de... Natura es una empresa que tiene su origen en Brasil son muchos más, ¿no? Y es inmensa la cantidad de personas que está participando, están llegando a 250.000 personas en estas ofertas. Entonces, no solamente alcance, que es bien importante, pero sí conocer si hay aprendizaje. ¿Cuánta gente trabaja en tu equipo? Digo, si tenés 80.000 personas, está bien, en América Latina, vos estás en Argentina, pero ¿cuánta gente de las 5.000 mujeres que mencionabas recién tiene que ser un equipo numeroso? La verdad es que mi equipo en América Latina es de 20 personas, no somos tantos, pero siempre tenemos muy buenas alianzas. No podemos hacerlo nunca solos. Hay muchas organizaciones que tienen mucho conocimiento de cómo trabajar en educación de adultos y siempre estamos haciendo alianzas y trabajando con otros. Entonces sería imposible llegar a esta cantidad de personas solos. En enero de este año, Natura, junto con TICMAS, estuvimos en Washington en un congreso que organizó Fundación Barkey. No fueron los únicos, por supuesto, pero estuvo muy presente ahí. Y Fundación Barkey tomó contacto con ministros de educación de toda la región, ministros nacionales, ministros provinciales, que tuvieron una capacitación intensa ahí. Bueno, sí, estuvo TICMAS y estuvo Natura. ¿Por qué acompañaron? Muy bien. Desde Instituto Natura, la Fundación de Natura para Educación, nosotros tenemos dos líneas de actuación. La primera es formación de mujeres, ¿no? Educación de mujeres a lo largo de la vida. Y la otra es trabajar con los gobiernos para mejorar la educación pública. Entonces, esa oportunidad que vos mencionás de juntar un grupo de ministros. Un proyecto que se llama Araucaria, que nació de Fundación Barkey, que engloba a toda la región, ¿no? Sí, tal cual. Y fue muy interesante reunir a un grupo de ministros de los diferentes países y hacer una formación para ellos. Hay tantas deudas pendientes en educación, a pesar de que los esfuerzos son muchos, que creemos que poder darle a los ministros y a sus equipos más herramientas, más conocimientos sobre lo que funciona en el mundo para mejorar la alfabetización, para transformar la escuela secundaria, para trabajar en la formación y en la carrera docente. Todas estas cuestiones tienen que estar en agenda de quienes trabajamos en educación y de la población en general, porque hay un dato que para mí es muy llamativo, es un dato que puso a la luz el Observatorio de Argentinos por la Educación y que dice que de cada 100 niños y niñas que ingresan a la escuela primaria, solamente 16 van a terminar la escuela secundaria con los conocimientos suficientes. Esta es una tragedia, ¿no? ¿Qué país podemos ser con estos números? Entonces, esta acción de formación para los ministros, de intercambiar ideas y experiencias en la gestión de la educación pública son fundamentales. Hablas de Argentinos por la Educación y hoy comienza una campaña que se llama No entienden lo que leen. Y vos lo mencionaste al comienzo de la entrevista cuando decías que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entiende, no tiene los fundamentos de comprensión lectora, no entienden lo que leen. Hemos hecho, todos los que formamos parte de TICMAS, nos sumamos a esa campaña con un hashtag, una foto diciendo no entienden lo que leen y los invitamos a todos a participar.
Pero yendo a todas estas campañas y a las asociaciones, en un momento dijiste, somos 20 y nos asociamos. Tenemos a Carmen de Pro Mujer aquí, que estuvo inaugurando la jornada, y no les voy a pedir que por favor hagan un acuerdo aquí en vivo, pero por ahí después pueden darse unos minutos para conocerse. Pero sí es muy llamativo, es muy importante cómo esos acuerdos generan un espacio para cortar la brecha de las mujeres y para mejorar la educación. ¿Ustedes cómo toman esto para llegar a todo el territorio? No podríamos hacer nada sin otros. Somos un equipo chico y además nadie puede hacer solo, verdaderamente, ¿no? Entonces, para lo que es educación pública, los principales aliados son los ministerios. Somos un país federal, hablando de Argentina, ocurre de forma similar en otros países o no, depende de cómo es el gobierno de la educación, pero aquí son 24 provincias que están a cargo de la educación de la red de escuelas públicas y claro, un rol del Ministerio Nacional también promoviendo algunas cuestiones como la evaluación, ¿no? Para poder saber dónde estamos y qué tenemos que arreglar, o políticas muy importantes como la de libros o como haber incluido una hora más a las escuelas primarias. Entonces, por un lado tenemos a los ministros y sus equipos trabajando en el día a día y en la mejora de las escuelas y el gobierno nacional con políticas transversales. Nuestros principales aliados tienen que ser ellos. Hicimos muchos proyectos en la historia, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que los proyectos por sí solos no logran cambiar el sistema. Y cuando hay una escuela que mejora pero otra no, de alguna manera estamos quedándonos conformes con esa desigualdad. Y eso es lo que no queremos y por eso trabajar en políticas públicas significa cambiar el sistema y cambiar a la red de escuelas, tratar de mejorar toda la red de escuelas. Es súper difícil, muy complejo. Sin embargo, es el camino que elegimos para que una educación de calidad llegue para todos. ¿Por qué Natura apuesta por la responsabilidad social empresaria? Está en el ADN, está en el ADN de sus fundadores y de lo que la empresa cree que vino a hacer al mundo, que no es solamente hacer negocios, sino que, como dicen de forma muy romántica, decimos de forma muy romántica, trabajar para un mundo mejor también, ¿no? Los negocios son una forma de producir cambios positivos, pero hay mucho más. Y es una forma de ser ciudadanos, ¿no? De esta sociedad y comprometernos con la mejora para todos. ¿Cuáles serían tus sueños? Vos llegas a la noche a tu casa, te vas a dormir y ¿con qué soñás mañana? ¿Cuál es tu objetivo desde el lugar del Instituto Natura? ¿Cuál es tu objetivo para el futuro? Yo soy muy feliz cuando una mujer termina el secundario. Soy muy feliz cuando pienso que la escuela secundaria puede ser otra cosa y puede preparar a los jóvenes para salir al mundo productivo, del emprendimiento, de seguir los estudios universitarios, cuando tienen proyecto de vida. Y lo que más me hace doler la panza y es un sueño es, no olvidemos que la escuela tiene el rol básico de alfabetizar y eso no puede dejar de pasar. Entonces, que 100% de los niños estén alfabetizados es como algo que necesitamos conseguir cuanto antes. Recién decías que hablaban con ministros, yo voy a volver a esta pregunta, pero no quiero quedarme colgada con la anterior, pero decías que hablaban con ministros y hace poco estuvieron hablando también con el presidente de la Nación, con el ministro de la Nación. ¿Qué le proponen a ellos? ¿Qué buscan de ellos? Mira, justamente, primero hay muchas políticas que son muy positivas del gobierno nacional, como te contaba, una hora más de clases, las políticas de libros. Que ese también es una propuesta que salió de CIPEC. O sea que totalmente. Esa relación entre una ONG, una fundación y el Estado termina siendo muy positiva, ¿no? Y déjame decirte que no lo aclaré, no solamente los gobiernos somos aliados de los gobiernos, sino también de organizaciones como CIPEC, Somos Red, Cimientos. Hay muchas organizaciones con mucho expertise, con mucha capacidad técnica, en alfabetización, y con ellos es que apoyamos a
la implementación de políticas en los gobiernos. Y en cuanto a la visita, a la conversación con el presidente y con el ministro de Educación y todo su equipo, la cuestión es poner las necesidades en la mesa, y si bien hay muchas cosas que están ocurriendo y que son positivas, faltan otras. Faltan otras como, por ejemplo, la evaluación para saber en tercer grado. No tenemos evaluación en tercer grado. ¿Cómo sabemos si los chicos se alfabetizan o no? ¿No? Fundamental. Otra cuestión muy importante que se puso a la luz, la necesidad con la pandemia, es tener sistemas nominales para saber dónde está cada uno de los estudiantes y qué le pasa. Sistemas de información sobre cada uno de los estudiantes en el país, fundamental. Entonces, sobre estas cuestiones, sí, no solamente es llevar propuestas, sino también apoyar a que estas propuestas se concreticen, ¿no? Hay muchas veces una distancia muy grande entre lo que se anuncia, se menciona, y después lo que pasa en la realidad. Y lo que queremos es que esa brecha se anule. ¿Cómo cambia la vida de las mujeres a las que ustedes acompañan? Si querés, desde el lado económico, del lado financiero, me imagino que hay muchas que dicen, bueno, tomo o no lo tomo, ¿qué me va a dar esto? ¿Cómo va a mejorar mis ventas? No sé. Sí, bueno, una de las primeras cosas que cambia para las mujeres es el tema de las deudas. Y lo primero que dicen es, muchas veces lo hacen hasta, es muy gracioso, pero dicen, voy a guardar en este sobre primero lo que tengo que pagar sí o sí. Y es una cosa que, un indicador que realmente cambia, es el tema de cómo manejan sus deudas. Estar endeudado es una cuestión para muchas personas de mucha angustia, ¿no? Y de mucha restricción, si no tienen los conocimientos para poder enfrentarlo. Entonces, baja esa angustia, baja esa angustia de no saber si va a poder, ¿no? Entonces, fíjense que con algunos conocimientos, claro que no cambia completamente la vida, pero uno va aprendiendo a mejorar la gestión de su dinero. Te hago la última pregunta. Antes hablabas de unos números inmensos y después cuando te pregunté por tus sueños era que eras feliz de cambiar la vida de las mujeres cuando terminaron el secundario. ¿Cuántas terminaron el secundario? Bueno, el año pasado solamente en Colombia en un año terminaron 800. Hoy en Argentina, les decía, están cursando 5.000. En Argentina es más difícil porque hay que cursar muchas materias, hay que dar los exámenes. En Colombia es preparación de 6 meses, uno rinde y listo. Pero 800 mujeres. Y fue muy llamativo porque estaban todas juntas en una sala haciendo el examen, ¿no? Y se apoyaban unas a las otras, todas mujeres jóvenes, grandes, pero de diferentes regiones. Y se da de forma presencial. Y se abrazaban cuando salían, ya, ¿no? Ya. Había una que nos decía, por favor, no le cuenten nada a mi esposo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por vergüenza, por vergüenza. Entonces, cómo seguir aprendiendo también ayuda a mejorar nuestra autoestima, nuestra independencia, nuestra autonomía, ¿sí? Y esa para mí es la clave, seguir aprendiendo, porque la verdad es que no sabemos muy bien qué vamos a tener que aprender después, ¿no? Podríamos preguntarle al chat a ver qué nos dice, pero seguramente va a haber algo más que tengamos que aprender porque el mundo es increíblemente dinámico y nos pide saber algo más. Entonces, tener esas capacidades para poder seguir aprendiendo es un lujo. Me quedo con esas 800 mujeres rindiendo el examen. Me parece que es la escena hermosa como para terminar este encuentro. Karina Estocobás, muchas gracias por haber estado aquí en el auditorio de TICMAS en esta jornada de Mujeres Transformando la Educación. Patricio, mil gracias. Ana, mil gracias. Viviana, mil gracias. Gracias.